El estudio de hoy. Esther, ¿querés orar? Señor, te damos gracias por este momento que otra vez nos das la oportunidad de venir a estudiar tu palabra. Y qué afortunados somos, Señor, de tener en nuestras manos tu palabra. Y podemos leer y podemos escuchar lo que tú nos dices. Y te doy gracias por eso, Señor, porque sabemos que en otros lados, en muchos otros lados, no es permitida tu palabra. Ahora, Señor, enséñanos para que te conozcamos más, porque cuanto más te conocemos, Señor, más llegamos a amarte. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el estudio de hoy vamos a ver, vamos a charlar, compartir que Dios es relacional, ¿sí? Que es un Dios que se relaciona. Para ir pensando para introducirnos en el tema, cuando nosotros pensamos en nosotros como seres humanos, ¿no? Creados a imagen de Dios, sabemos que somos seres relacionales, ¿no? Tenemos como esa necesidad, pareciera, de estar con otra persona, con otras personas. Hola Marilyn, ¿cómo andás? Somos seres que fuimos creados con esa capacidad de relacionarnos entre nosotros y de poder conocer a otras personas, entendernos, ¿no? Sí, quedamos rondita. Si no, yo quedo acá solo, parece que estoy aislado. Esta semana estábamos viendo un librito que decía en una parte que la soledad es la mayor de las torturas, ¿sí? Estar aislado, solo, es una de las mayores torturas que puede pasar un ser humano. No sé si, por ahí pensando en esto de ser seres relacionales, no sé si vieron alguna vez la película Náufrago con Tom Hanks, Wilson, ¿no? Que el pobre tipo queda en una isla, varado, y busca de alguna manera tener a alguien con quien charlar y bueno, hace la pelota, ¿no? Sí, o naufragio, el náufrago, sí. Entonces en esa película se ve muy bien cómo la persona puede quedar loca, hay muchas otras pelis, eh, sin tener a alguien con quien relacionarse, ¿no? Como biopsicosocial. Ah, mira, aprendí. Mira. Somos creados como seres sociales. Por ejemplo, cuando estudiamos la sociedad de todos, pensamos de que nuestra primera sociedad es nuestra familia. Claro. Y ahí nace el hecho de relacionarnos primero con una así. Vamos ampliando nuestra esfera de socialización y relaciones. Sí, re bien. Para preservar la salud mental de las ancianas, la primera cosa es la socialización. Sí. Es interesante también ver, como decías, la primera sociedad que palpamos es la familia. Y vemos por ahí cuando Dios crea al ser humano, bueno, Adán y Eva, como dice el chiste, ¿no? Son los únicos que no tuvieron ombligo, porque no nacieron de matriz, ¿no? Y vemos como Adán fue creado y, bueno, dice el relato, ¿no? Le puso nombre a todos los animales, macho, hembra, y no se encontró alguien como él, o que esté con él. Entonces Dios ve que eso no era bueno, ¿no? Y después crea el complemento, y ahí sí está completa la imagen de Dios en el ser humano. Entonces vemos cómo somos seres biopsicosociales, espirituales, ¿sí? Necesitamos relacionarnos entre nosotros. Y bueno, hablando de la relación con Dios, ¿no? Dios es relacional. Primero vimos en el tema de la Trinidad, no sé si se acuerdan, que Dios se relacionaba, las tres personas se relacionaron durante toda la eternidad entre ellos, ¿sí? Era una comunión eterna de amor, de satisfacción, ¿sí?
crearnos, no era que Dios necesitaba de alguien como porque se estaba aburriendo en el cielo, ¿no? Él siempre fue pleno en esas tres personas. Y lo que Dios hace es crearnos para que podamos disfrutar de esa relación. Pasen, pasen. Dale, gracias. Debemos reconocer también que, a diferencia de otras religiones, ¿no?, que dicen que Dios es una fuerza, como que Dios está en las cosas, Dios no es una cosa que es incapaz de relacionarse, ¿sí? No es un objeto, sino que Dios es una persona, ¿sí? Un Dios son tres personas y nos podemos relacionar con Él. Vamos a leer, vamos a buscar Génesis 3, ¿sí? Algo que hay que reconocer es que no podemos hablar de nuestra relación con Dios dejando de lado la realidad del pecado, ¿no? Es algo que enseguida aparece en el relato de la Biblia. Y vamos a ver Génesis 3, 8 al 10. Cómo es esta realidad de Dios como un ser relacional que quiere tener una relación con el ser humano y el tema del pecado, ¿no? Quien encuentra puede leer Génesis 3, 8, 9 y 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y cómo vemos ahí, ¿no?, qué es lo que podemos ver de cómo afectó el pecado la relación, qué es lo que encontramos, qué generó, qué es lo que pasó con Adán y con Eva, ¿no? ¿Qué dicen, no? Sabemos que antes del pecado la relación era perfecta, ¿no? De lo que leemos capítulos anteriores, era hermoso, todo era bueno. Pecaron y cómo se empezó a sentir Adán y Eva, ¿no? Desnudos, con miedo. ¿Qué más puede ser? La vergüenza. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Conversaban. Conversaban, pero el hombre se escondió, ¿no? Me escondí. Adán y Eva se sintieron vulnerables, ¿no? Desnudos, con miedo, vergüenza, culpables. Y el pecado generó eso, ¿sí? De parte de Adán y Eva, la relación con Dios se vio afectada. Ya no era como antes, ¿no? No era algo libre, algo que sin problema podían ir a charlar, sino que se escondieron. Ahora, Génesis 3, ahí un poco más adelante, 23 y 24. El pecado que tuvo que hacer Dios a causa del pecado, dice ahí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos acá que también desde el otro lado, ¿no?, afectó la relación. No solamente afectó en un sentido a Adán y Eva, que se empezaron a sentir culpables y todo, sino que desde el lado de Dios también tuvo que tomar algún recaudo, por así decirlo, ¿no?, para que las cosas no queden sin resolverse, ¿no? Vemos acá una de las cosas que Dios hizo, que fue echarlos del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Dios había dicho en su pacto con Adán, ¿sí?, el pacto adánico, como se dice,
con la promesa de vida si no comían del árbol, y si comían, la promesa de muerte, ¿no? Pueden comer de todos menos de ese, porque morirán. Bueno, Dios tuvo que cumplir con su palabra. Lo interesante es que eso le dijo al hombre antes que le pone a la mujer. Sí, Discutíamos mucho eso porque ahí en el 2, capítulo 2, versículo 16, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y dijo Jehová Dios, el 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una mujer idónea. Al hombre le dijo antes que exista la mujer. sí, Empezaban a darle mucho palo a la mujer, ¿sabes? A lo mejor ustedes conocían al pastor Kern, alemán. sí, Entonces, tanto, ¿sabes? Pero bueno, pero a la mujer no le dice nada, Dios. Dijo al hombre. Entonces, el responsable es el hombre. sí. No, y, La responsabilidad siempre es de los dos, pero claro. para contar nada más que es interesante saber también eso. Sí, no, y siempre es la clásica, ¿no? Por tu culpa, Eva, culpa a la mujer. Y como que en el 3:6, uno cuando lee, dice que mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿no? Era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y sigue, y dio también a su marido. Ese fue el primer acto de inmadurez del hombre, ¿viste? Porque no aceptó su responsabilidad. Claro, y lo gracioso es que cuando uno lee, dice que ella come, y no hay un espacio en ese versículo de tiempo o de lugar en el cual diga, y fue a dar a su marido. Dice, no, ella comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces, ¿dónde estaba Adán en el momento de...? Estaba ahí al lado. ¿Por qué no hizo nada, no? No, Porque Dios le dijo a él, sí. y después él podía decir no, porque Dios me dijo que no, Ujú. pero no le dijo. O no se dio cuenta o estaba muy enamorado. Sí, De que quería, la cosa le comió y comió. sí, quería lo mismo nomás. Bueno, el tema de Dios relacionándose con el hombre, con la mujer, ¿no? Vemos ahí cómo se afectó por el pecado, y Dios, sabemos por la Biblia que no puede ser indiferente ante el pecado, ¿no? Vemos que Él toma sus recados para resolver la realidad del pecado. ¿Por qué? Primero vemos que Adán y Eva pecaron, y ¿quién es el que se acerca de las dos partes, ¿no? El hombre y Dios, a querer arreglar las cuestiones, ¿no? Adán y Eva se esconden. Dios va y, Adán, ¿dónde estás? ¿No? Él es el que va y busca. Y vemos que Dios constantemente quiere relacionarse con su creación, con sus criaturas, a tal punto que Adán y Eva leímos que se pusieron hojas de higuera, ¿no? Intentaron hacer algo ahí para tapar la desnudez, pero en el 3:21 se lee de que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿no? Esto la mayoría de los estudiosos, cuando lo leen, se interpreta que tuvo que haber un sacrificio animal para conseguir las pieles, ¿no? Entonces, desde ahí, ya Dios, con la promesa de esa simiente futura que iba a pisar a la serpiente y le iba a herir, al famoso protoevangelio, y esta realidad del sacrificio animal para cubrir, ¿sí?, el pecado, para cubrir la desnudez, y el derramamiento de sangre en lugar de uno, Dios ya iba mostrando y de alguna manera dibujando a la humanidad cómo era la cuestión, ¿no? Que si ellos no mueren, tiene que morir otro en su lugar para poder cubrir ese pecado y que ellos puedan seguir teniendo relación con Dios. Alguien tenía que sacrificarse.
para el perdón, para cubrir, para... Esa es la imagen de Cristo. Sí. Hay un salmo, creo que dice, ¿qué pago dará el hombre por su alma, ¿no? ¿Qué cosa puedo yo, con todo el pecado, todo lo que debo a la santidad de Dios, cuántas cosas necesito juntar para saldar esa deuda? Y como que el salmista dice que no hay forma, ¿no? Parafraseando el salmo, ¿qué dará el hombre en pago de su alma? No puede dar nada. Entonces tiene que haber otra persona que pague por mí, otra persona que sí tenga la capacidad moral de pagar mi cuenta, ¿no? Y bueno, yo no le puedo pedir a Esther que pague mis pecados. ¿Por qué? Porque ella también es pecadora. Todos nosotros. Nadie puede morir por el otro para salvarlo. Solamente alguien que sea perfecto. Y bueno, ahí vemos cómo la realidad de el Hijo de Dios, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo, cumple con esa calificación. Bueno, vamos a ver Isaías 59. Hay algunos pasajes que me salteo porque como que repiten lo mismo. Isaías 59, 1 y 2. El que encuentra puede leer. Y aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ver. Sí, acá vemos cómo no es que Dios sea el culpable, ¿sí?, de que el ser humano tenga una relación rota con él, ¿no? Dice, el brazo de Dios no se ha cortado. Dios primero nos muestra que no es que Dios quedó como, bueno, jódanse, ¿no? Sino que Él constantemente quiere salvar. Dice, el brazo de Jehová no se ha cortado. Pero ahí agrega ese pero, ¿sí? Pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Vemos que, sí. Pero vuestros pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Somos nosotros los responsables y los culpables, no es Dios. Sí, es la historia que se repite desde el Edén, ¿no? Venía todo bien hasta que el hombre y la mujer metieron la pata, ¿no? Pecaron. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ¿no? No puedes ver el agravio. Vemos que Dios es santo, sabemos eso, ¿no? Que Dios es santo y nuestro pecado, nosotros como pecadores no podemos estar ante Él. Él no resiste la realidad del pecado. Bueno, leímos hoy en Génesis 3 que fue Dios el que buscó a Adán y Eva, ¿no? Y vemos muchas cosas interesantes en eso, ¿no? No pasó mucho tiempo desde que Adán y Eva pecaron hasta que Dios fue a buscarlos, ¿no? Nos muestra el relato ahí de que ellos se escondieron, intentaron taparse y Dios enseguida ya fue, Adán, ¿dónde estás?, ¿no? Esto es una gran verdad, es algo muy lindo porque nos enseña sobre el carácter de Dios, ¿no? Cómo es un Dios, bueno, relacional, que quiere relacionarse con sus criaturas y que está, no sé si sería la palabra porque estaría atribuyéndose a Dios una falencia humana, pero como ansioso, ¿no? Deseoso, sería mejor, de relacionarse con su creación. Vemos cómo Él persigue ese objetivo, ¿no?
vamos a leer otros pasajes después. A mí siempre me gusta por ahí decir y recalcar, muchas veces se predica la realidad de Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿no? Y medio que se lo deja ahí, como que todo lo que Dios hizo a través de Cristo fue perdonar nuestros pecados. Y sí, es cierto, Él vino a perdonar nuestros pecados, pero perdón de pecados, ¿sí?, no es el fin último, ¿sí? Cristo no vino simplemente a perdonar nuestros pecados y bueno, ahí terminó todo lo que Él fue mandado a hacer. Vemos en el Edén que lo que pasó, Dios sacrificó ese animal para cubrirlos, ¿para qué? Para poder seguir teniendo la relación, el vínculo, ¿cómo se dice? Cuando sigue unido. Cristo vino a hacer lo mismo. Vimos en Isaías, vuestras iniquidades hicieron separación. ¿Sí? Dios no se ha cortado su mano para salvar. Vuestras iniquidades hicieron separación. ¿Qué es lo que Dios hace? Envía a su Hijo para quitar nuestros pecados, para que vuelva a estar la comunión restaurada. ¿Se acuerdan qué es lo que decía Juan 17:3? Jesús vino a darnos vida eterna, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado, ¿no? Vemos cómo Jesús constantemente, cuando Él enseña sobre las parábolas del reino, enseña sobre el Padre Nuestro, todo tiene que ver con la relación con Dios, del ser humano con Dios. Cómo es Dios, cómo tenemos que relacionarnos con Él. A ver, podemos obviar. Vamos a leer este pasaje conocido, pero para reafirmar la idea, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La comunión con Dios. Nosotros nos habíamos perdido, ¿no? Como ovejas nos descarriamos, dice Isaías. Perdidos y destituidos del reino de Dios. Sí. Ya no, como dice, no alcanzan la gloria de Dios, ¿no? Destituidos de la gloria de Dios. Hay varias traducciones, hay una que dice destituidos, que es la Reina Valera, y esa pareciera decir como, bueno, estábamos y se nos echó, como en el Edén, ¿no? Otras traducciones es no alcanzan la gloria de Dios. Es medio la misma idea, pero es como la imagen de parece esa fila que hay en el banco a veces, ¿no? Que es interminable y allá está el cajero y vos estás que recién entras con un número altísimo y puede pasar, parece una vida y nunca va a llegar, ¿no? Algo así es también la idea, no alcanzan la gloria de Dios. Estamos tan lejos, ¿sí?, de llegar a ser como Dios porque pecamos, ¿sí? Rompimos la relación con Dios y estamos destituidos, estamos ya fuera directamente. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no dice algunos, todos pecaron. Sí. Bien, entonces Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y algo que me gusta pensar, dijimos algo hoy, ¿no? Jesús, el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo se relacionaban durante toda la eternidad, la Trinidad, ¿no? En amor, en plenitud. Y cuando Él creó al ser humano, no lo hizo por necesidad, ¿no? Porque estaba aburrido. El ser humano peca, nosotros pecamos, y ya esa relación se rompe con Dios. Y Él envía a su Hijo para restaurarla, ¿no? ¿Por qué lo hace, ¿no? ¿Acaso Dios necesita de nosotros de nuevo? Y pobre Dios, ¿no? Ahora va a estar aburrido de nuevo durante la eternidad porque, bueno, va a tener que mandarnos al infierno. ¿Por qué Dios nos salva, ¿no? Es una pregunta que yo me hice y me anoté. ¿Será que Él necesitaba de nosotros? Pues eso es lo que uno hace como ser humano, ¿no? Muchas veces uno está por ahí peleado con una persona
y necesita, bueno, a esa persona como que dicen, no, la descarta, busca a otra persona. Este amigo, ya no me junte, como que dicen los chicos, no te juntes más con él. Y van y buscan otro amiguito. Como que nosotros necesitamos de otras personas, ¿no? Somos seres relacionales, pero Dios estaba pleno en sí mismo. Él no necesitaba de nosotros como personas. Entonces la pregunta es ¿por qué igualmente nos salvó si no nos necesitaba, como se puede decir, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y por qué amó al mundo? Y ahí Pablo dice en Efesios, en palabras de Reina Valera, por el puro afecto de su voluntad, ¿no? En palabras argentino, porque quiso, ¿no? Todo su deseo de de relacionarse con nosotros nunca fue por nuestra causa, ¿no? Nunca fue que Él vio en algo en nosotros de lo cual Él podría aprender y sacar provecho, porque nosotros somos creación de Él. Él quiere relacionarse con nosotros porque quiere, y para nuestro beneficio y para nuestro gozo es que Él lo hace, ¿no? Como Jesús tantas veces dice, para que vuestro gozo sea completo. Es tan lindo eso, para que estemos plenos, ¿no? Así como el Padre y yo somos uno, también que ellos sean uno en nosotros, que podamos disfrutar de esa comunión. Y bueno, para poder restaurar la comunión con Dios hacía falta hacer muchas cosas, ¿no? Perdonar los pecados que hacían separación. De alguna manera también no era suficiente para entrar al reino de los cielos, es ser un pecador perdonado, ¿no? Dios no solamente agarró y de la deuda infinita hacia adelante que teníamos en pecados, nos puso en cero, ¿no? Porque el cielo no admite, ¿cómo se podría decir? Pecadores perdonados. Parece raro lo que estoy diciendo, pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una persona, ¿sí?, que cayó en cana, como se dice, ¿no? Le llevaron a la cárcel porque se mandó alguna, cumple su condena, ¿no? O alguien puede ir a pagar la fianza y al otro día es liberado. Ahora esa persona no está más en prisión, ¿no? Fue absuelta su causa, pero ¿qué es esa persona? Cuando uno busca en los registros penales, sigue siendo una persona absuelta, pero con antecedentes, ¿no? Esta persona fue asesino, robó algo, ¿no? Todavía sigue siendo una persona con antecedentes penales. Ya está libre, ¿sí? Un ex convicto, como se dice, ¿no? Pero no es lo mismo un ex convicto o convicto caminando entre nosotros que una persona que nunca fue en cana, ¿no? Nunca fue a la cárcel. Esa persona sí no tiene un prontuario. Ahora, lo mismo sería cuando vemos el cielo, ¿no? Si se nos pide el pasaporte y nosotros vamos con los pecados perdonados, dice, bueno, Rodrigo, ex convicto, ¿no? Tuviste un montón de cosas. Y bueno, este no puede entrar porque al cielo solo entran las personas sin falta. Si las tuviste antes, bueno, ya las tuviste. El cielo solamente admite gente perfecta. Y si una falta la tuviste, ya no sos perfecto. Por eso es que Cristo nos regala su justicia, ¿no? Es lo que se dice la justificación. Entonces ya Dios no nos ve como un ex convicto que, bueno, se nos perdonó los pecados y, bueno, listo, pagó la fianza. No llegó solo hasta ahí, sino que fue más lejos, ¿no? Nos dio el nombre de su Hijo. Y ahora nosotros entramos al cielo no por nuestra causa, no por nuestro nombre, sino por el nombre de Cristo. Y eso en toda la relación con Dios. Nosotros vemos la oración, la comunicación con Dios, ¿cómo es? Es en mi nombre, es en el nombre de Esther, ¿no? Es en el nombre de Cristo, ¿no? Entonces Él lo que hace es no solamente borrar los pecados, sino que pone en positivo, ¿no? Obras justas. Esa es la justificación. Dios nos ve como Cristo. Jesucristo no pecó nunca. Y no solo no pecó nunca, sino que todo lo que hizo fue correcto. Él cumplió la ley. Y Dios pone en nuestra cuenta, y eso es la imputación, que dice en la Biblia, que Dios nos justifica. Este podemos saltar.
pecados, pero por la fe de paz con Dios por medio de Jesucristo. Esto que vos decías es interesante de saber bien. Cristo nos perdona nuestros pecados, pero seguimos siendo pecadores arrepentidos. Y lo mismo que decía el condenado a muerte porque fue un asesino, qué sé yo, le indulta y sale. Pero sale el asesino indultado, pero sigue siendo asesino. Eso es lo que estaba explicando. Pero Dios hace que aparezca como santo, por eso se nos santifica. Aparecemos ante Dios como si nunca hubiéramos pecado, porque Cristo hizo el sacrificio, no que no somos pecadores. Y lo mismo que le saliera que el que le acusaban por asesino no era asesino. Sale y explica que no era asesino. Es diferente que el que salió y dice encarcelaron equivocadamente, no es lo que es una cosa. Y otra cosa es el que entró porque tiene un delito, sale indultado, pero sigue siendo el asesino. Ahí pasa el asesino. Sí. Para hacer explicar bien la comparación de lo que hace Cristo, nos perdona y nos santifica. Nosotros los pecadores nos hace santificar. Sí. Sí, es algo cuando uno lo piensa, es imaginarse una ciudad donde el rey y su hijo son los que gobiernan y todo el pueblo fue condenado, ¿no? Y bueno, el rey decide perdonar, ¿no? Pero sigue siendo, como decíamos, el pueblo un montón de ex convictos. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? No, es decir, bueno, los perdono, pero también les doy el nombre de mi hijo. Y cuando leemos en la Biblia, ¿sí?, todos nosotros somos tenidos en cuenta como Cristo mismo. Vemos Efesios, ¿no? Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El Rey nos puso junto con su Hijo, junto con el príncipe del universo, sentarnos juntos. ¿Sí? Entonces ya no somos ex convictos delante de los ojos de Dios. Bueno, Juan 17:3, dijimos hoy, ¿cuál es la vida eterna? Conocer a Dios. Creo que ya lo dijimos alguna vez, la palabra conocer no se trata de solamente información, ¿no? Como habíamos dicho una vez, leímos en Génesis, Adán conoció a Eva y después ¿qué pasó?, ¿no? Concibió un hijo. Obviamente no estaba hablando de que se sentó a charlar y información de Eva, ¿qué color te gusta? Y plum, salió un hijo, ¿no? Es una relación de intimidad, ¿no? Conocer. Cuando habla de la vida eterna, normalmente asociamos a vida sin fin, ¿no? Vida eterna. Pero la Biblia normalmente habla de una calidad, ¿sí?, calidad de vida que ya tenemos. ¿Sí? Cuando Jesús viene y dice, Satanás vino a robar, hurtar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y no dice vida en tiempo, ¿no? Vida para siempre, vida en abundancia, ¿no? Lo pone en contraste con lo que hace Satanás: matar, robar, destruir, una vida desastrosa, destructiva, y Él nos da una vida de calidad, una vida eterna, tanto eterna en el tiempo como también en calidad, una vida, ¿cómo se dice?, suficiente, que es básicamente la vida de Dios. Hay un libro que se llama La vida de Dios en el alma del hombre, Henry Scougal, trata sobre el tema de el ser humano sin Dios, cómo Dios obra en el corazón y cómo después Dios vive a través de nosotros por su espíritu, y un montón de otras cosas que tratan de esa realidad, ¿no? De cómo nosotros disfrutamos de esa relación que tiene la Trinidad. Nosotros también somos invitados a disfrutar. Y bueno, vamos a leer un versículo más para ir terminando. Así le dejamos tiempo por si viene gente, así nos empieza tarde el culto.
Oseas 6:3. Oseas. Eso no me arma. Ese decían siempre, Oseas 6:3. Decían siempre, ¿cuál es el segundo nombre de Daniel? Y decían, nada, ni idea, no dice la Biblia. Sí, decía. Joeles, porque es Daniel, o sea, Joel. Sí, Oseas 6:3. Quien tiene lo puede leer. 6:3, perdón, 6:3. Y conoceremos y procederemos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este pasaje es un pasaje que me gusta mucho, esa declaración, ¿no? Conoceremos, tendremos una comunión con Dios y proseguiremos en conocerlo. Es algo de toda la vida y la vida eterna, ¿no? En el sentido de tiempo. No se termina acá. Proseguiremos conociendo. Vamos a llegar a conocer todo. Siempre va a haber, vamos a tener que ir conociendo. Uh-huh. Sí, como dice, ¿no? Lo que uno puede llegar a conocer acá es solo la punta de la montaña. Yo escuché decir a creyentes, por supuesto, ¿no? Yo ya hice todo. Yo ya conozco todo. No vas a hacer así porque a lo mejor no escuchaste, pero si llegas a mi edad, vas a escuchar todas esas cosas. Yo ya hice todo eso, ya conozco todo. Sí. Lo que vamos a complementar con este último versículo, muchas veces se cae en el camino de conocer a Dios o conocer información sobre Dios, ¿no? Que también pasa entre nuestras relaciones, ¿no? No es lo mismo saber cosas de la otra persona que es conocer a la persona. Y muchas veces podemos llegar a caer, hay mucha gente que cae en eso y andan por ahí en Facebook discutiendo, en un conocimiento académico de Dios, ¿sí? Algo que queda ahí en la superficie. Saber cómo es Dios y su carácter y todo es perfecto, hay que saber, hay que estudiar, pero si se deja ahí es como esos científicos que estudian el sapo, ¿no? Les abren para ver qué hay adentro, pero que conocieron al sapo, pero lo mataron, digamos, lo descuartizaron, y no hubo más que un aprecio académico. Salmos, vamos a leer Salmos 27:4, ahí David habla un poco de esa realidad. Quiero resaltar para terminar. 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Obviamente sabemos, Antiguo Testamento, templo no es lo mismo que hoy día, este lugar, no es para venir todos los días a la iglesia, ¿no? Él lo que hace es esta imagen de comunión con Dios, de estar en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que él busca, no? No dice para conocer los atributos de Dios, ¿no? Para saber más de Dios. Él lo pinta de una manera muy hermosa, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Esto es lo que muchas veces se pierde en el buscar conocer a Dios, conocer su palabra, cuando uno cae en el simple hecho de saber más, ¿no? Saber más. Y la relación con Dios se vuelve como una lija, ¿no? Que ya es áspera, es como cuando te quemas la lengua con el mate, ¿no? Está ahí. No da gusto seguir tomando mate. Y mucha gente cae en eso, ¿no? En tener un conocimiento de Dios, y cuando caen en eso suele pasar eso. Yo ya conozco todo.
¿Por qué? Porque si querés leer cosas que escribieron los hombres sobre Dios, está bien, te lees unos cuantos libros y ya una idea general tenés. Para ir a discutir en Facebook, ya está, ¿no? O para ir a dividir iglesias y demás hierbas. Nivel de conocimiento. Nivel de conocimiento. Ya, vaya. Sí, entonces, si este conocimiento, lo que vamos aprendiendo sobre Dios, no nos lleva a, ¿cómo se dice?, contemplar esa hermosura. Cuando hablamos de el amor de Dios, ¿sí? Podemos hablar en una forma superficial de, Dios ama a las personas, mandó a su Hijo, y muchas veces se percibe en otros o en nosotros mismos cuando hablamos de Dios, ¿no? Si realmente eso nos apasiona, forma parte de nosotros, ¿sí? O solamente sabemos cosas de Dios, ¿sí? Todos nosotros podemos hablar, como siempre digo, hablar de Messi, ¿no? Sí, porque juega re bien y esto, aquello, pero yo creo que la esposa va a poder hablar mucho mejor de él que nosotros, porque le conoce, ¿no? Sabe cosas, conoce a Messi de... Total. Me hace acordar, Sí. estamos un poquito, por eso puedo hablar, ¿no? Sí. Me hace acordar de esto que en filosofía dicen que Sócrates era un sabio, tenía mucho conocimiento y era sabio. Y que él decía su frase de que era, yo solo sé que no sé nada. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Yo cuando escucho la cosa, llevo siempre a la palabra de Dios. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como Dios quiere que sea. Es lo mismo que dice Sócrates, solamente Sí. llevándolo a la Biblia. Sí. Nunca vamos a llegar a saber todo. Ser sabio es saber que nunca vamos a llegar a saber todo. Sí. Dios es infinito en todos los aspectos, ¿no? La Biblia lo revela. Y es medio soberbio decir que ya sé todo, porque el simple hecho, yo a veces pienso, pues me pasó en un momento cuando apenas empecé, como que vi todos los atributos de Dios y dije, bueno, ya sé todo, ¿no? Información. Tengo la información básica y suficiente como para seguir adelante. Y ahí me di cuenta de esa realidad, ¿no? De qué sirve saber todo, como quien dice, ¿no? Y no disfrutarlo. Podés saber del amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y la gente atea también te puede hablar sobre eso. Acá puede sentarse entre nosotros un montón de filósofos y demás que pueden hablar mucho más lindo sobre cosas como el amor, todo eso. ¿Y de qué le sirve si no, como dice, no, gustad y ved, ¿no? Cuán bueno es Jehová? Es como esa realidad de no sé, el helado, no sé. Por ahí a Karen le gusta mucho el helado y no es lo mismo pasar por enfrente de una heladería y leer los gustos que sentarse a comer. Ahí, qué cosa rica, ¿no? Y lo mismo es con el Señor, es gustarlo, saber las cosas, ¿no? Saber cómo es Dios, experimentar, ¿no? Gustar y disfrutarlo y decir, qué hermoso. Bueno, vamos a ir terminando acá, quedan 10 minutos para acomodarnos y charlar, así no solapamos con el culto demasiado. Vamos a terminar con una oración, ¿sí? Padre nuestro, te agradecemos, Señor. Nos presentamos en el nombre de Jesús ante ti, reconociendo de que somos pecadores, pero de que tú nos ves como justos. Padre, muchísimas gracias por haber restaurado la comunión, porque no dependió nunca de nosotros el poder pagar esa deuda, Señor. Gracias porque no dejaste en nuestras manos el perdón de los pecados y tú hiciste todo lo necesario. Padre, ayúdanos a poder conocerte más, a poder disfrutar, a poder meditar más en ti y que nuestra visión de ti pueda conformarse a las Escrituras, no solo en la mente, Señor, no solo en el intelecto, sino también en el corazón, Padre. Que tus palabras, tu persona sean dulces como la miel, como decían otros hermanos a lo largo de la historia que escribieron. Señor, que tu presencia, tu persona, sea algo disfrutable en nosotros. Gracias, Padre, porque te acercaste, porque diste todos los pasos necesarios.
Perdónanos, Padre, por muchas veces olvidarnos de ti, por descuidarte, o por verte a ti como simplemente un objeto para estudiar. Ayúdanos a deleitarnos en ti, como tu palabra lo exhorta, a buscarte y a verte cuán hermoso eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.